Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un caso muy interesante, el caso del asesino del Zodíaco. Vamos a dividirlo en dos partes, la parte 1 y la parte 2. No les voy a decir en qué parte se dividen ni nada de eso, ustedes van a saberlo ya cuando todo termine, porque si no los estaría spoileando. Pero vamos a hablar de este asesino. El asesino del Zodíaco, algo muy sorprendente que tenía, era que no solamente llevó pánico a San Francisco, sino que también logró confundir a la policía. Y por más que lo investigaron, nunca pudieron saber quién es. No saben si está muerto, si está vivo, quién fue, quién era. Vamos a ignorar que quién fue y quién era es lo mismo. Pero bueno, vamos a empezar. Para entender esta historia, hay que tener muy en cuenta el contexto histórico en el que todo esto sucede, ya que todo esto pasa en San Francisco, California, a finales de la década de los 60, cuando Estados Unidos estaba pasando por una muy fuerte revolución social. Todo esto por los siguientes factores: la guerra en Vietnam, el aparecimiento del hipismo, las protestas que dividen a la sociedad en dos, los que querían ir y los que no, la muerte de Martin Luther King. Esta muerte hace que un montón de gente empiece a generar revueltas en contra del racismo, que a su vez causan muchas muertes y mucha gente detenida. Y además la muerte de Robert Kennedy. En medio de todo este caos, aparece un nuevo asesino, uno que iba a llevar terror a la ciudad de a San Francisco, pero más que nada a California. El primer crimen atribuido al Zodíaco parecería uno no muy fuera de lo común, uno que era fácil de deducir, uno que, son cosas que pasan. Pero con el tiempo cada uno de sus crímenes se iría elevando al punto de volverse todo un juego macabro entre él y la policía. Su primer crimen ocurriría un 20 de diciembre de 1968, aproximadamente a las 11 de la noche. Unos policías estarían patrullando en el condado de Solano, en Vallejos, cuando de la nada se percatan de que una señora los estaba persiguiendo mientras les tocaba la bocina. Entonces ellos se detienen a un costado de la carretera para ver qué pasaba y esta señora les dice que encontró 2 cadáveres. Les da la dirección, ellos van, pero al llegar notan que había algo raro. Los cuerpos, en vez de estar donde la señora había dicho que los había encontrado, yacían en medio de la carretera. O sea que la escena del crimen había sido manipulada. Ellos se acercan, notan que eran un hombre y una mujer. El hombre tenía la cara explotada, se dice que porque una bala le rozó en el oído y explotó, y la mujer estaba desangrándose por múltiples disparos alrededor de todo su cuerpo. Los cuerpos luego serían identificados como el de Betty Jensen, de 16 años, y el de David Fairway, de 17. El automóvil en el que ellos estaban manejando en ese momento, al parecer, fue encontrado después al costado de la carretera, en una zona donde se rumoreaba que los jóvenes iban a consumir sustancias ilícitas y a tener relaciones sexuales. Entonces la policía sacó una hipótesis. Dijo, bueno, era tarde, eran 2 jóvenes en un costado de la carretera que se rumorea que no es para hacer nada bueno. Capaz vieron algo que no debían ver y narcos los mataron. Y ahí se cerró la investigación, hasta que llega el próximo crimen, donde se vuelve a abrir este caso. El segundo crimen atribuido al Zodíaco ocurriría un 4 de julio de 1969, también en Vallejos, más o menos cerca. Las víctimas esta vez serían atacadas en Blue Rock Springs Park, también 2 jóvenes, solamente que esta vez los encontraría un grupo de amigos. Un grupo de amigos habría quedado en ir a un campo de golf, pero antes encontrarse en un estacionamiento. Que uno de los amigos se da cuenta que había un auto estacionado ahí hace bastante tiempo. Entonces se acerca
y nota que la puerta estaba medio abierta y que de esa misma puerta se asomaba un cuerpo. Entonces llamaron rápidamente a la policía, medios asustados, y la policía al llegar se acercó obviamente al auto, encontró a un chico que luego sería identificado como Michael McKay, de 19 años, y a su derecha una muchacha de 22 años llamada Darlene Ferrin. El chico tenía 3 disparos, uno en el pecho, 2 en la rodilla, y lograría sobrevivir, de milagro, pero lograría sobrevivir. En cambio, la chica no pudo porque tenía 19 tiros alrededor de todo su cuerpo y no pudo, simplemente no. La policía investigando descubre que Michael y Darlene eran amantes. Y no solamente Michael era el amante de Darlene, sino que ésta tenía múltiples amantes. Era bastante conocida por justamente eso. Entonces la policía al inicio dijo, bueno, seguramente es uno de sus amantes o su esposo. Sin embargo, cuando el esposo testificó, se dieron cuenta de que él siempre había estado en la casa y que además él, un poquito después de que ocurriera el crimen, había recibido una llamada por parte de Darlene en donde se escuchaba a un hombre jadear. Las amigas de Darlene también testificarían. Estas dirían que él estaba pasando por una etapa en donde era una mujer de muchos hombres, básicamente, pero que había uno que destacaba por ciertas particularidades. Entre esas particularidades era que era un hombre robusto, alto, medio gordito, caucásico, y que además este hombre estaba involucrado en temas de drogas. También el grupo de amigos, cuando testifica, dice que cuando ellos estaban llegando notaron que un auto se estaba yendo a toda velocidad, como si estuviese escapando de algo. Michael, al estar ya en el hospital, en un estado entre consciente e inconsciente, contó lo que había pasado. Dice que él y Darlene estaban buscando un lugar para tener relaciones sexuales cuando de la nada empezaron a notar que había un auto que los estaba persiguiendo con una linterna. Por lo cual Michael, medio desesperado, intenta hacer una maniobra para escapar y choca el auto. Preocupado le pregunta a Darlene como, che, ¿quién es? Porque por toda su fama realmente no sabían quién era. Y ella respondió muy indiferente, ay, no te preocupes, debe ser Richard. Él no tenía ni idea de quién era Richard, pero medio que se tranquilizó. Luego, cuando estaba por dar la vuelta el auto, notó que una luz se estaba empezando a acercar. Pensó que era un policía, así que detuvo el auto, se quedó quieto, tranquilo y abrió la ventanilla del auto. Pero cuando esta luz se terminó de acercar, los encandiló y luego empezó a disparar. La policía, después de un tiempo de investigación, descubriría que la razón por la que los pudo encandilar y disparar al mismo tiempo fue porque el arma estaba pegada a la linterna. 2 horas después, aproximadamente, llegó una llamada a la comisaría de Vallejos. La telefonista respondió como todos los días cuando de la nada se escucha al otro lado. Hola, quería reportar un homicidio. Perdón, 2 homicidios. La telefonista se quedó medio recalculando, no entendía muy bien, pero le preguntó la dirección y los nombres. Él dijo todo, pero seguían habiendo cosas inquietantes. Luego habló. No solamente soy el que asesinó a estos 2, sino que también el que ocasionó el asesinato del año pasado de Betty y David. Fui yo quien los mató. Sí, fui yo. Luego de eso, colgó. La telefonista notó que la llamada venía desde un número público, entonces consiguió el número, volvió a llamar. El hombre contestó, pero dejó el teléfono colgando como si quisiera que lo rastrearan. La compañía de comunicaciones rastrea rápidamente la dirección del teléfono público, la policía va, pero al llegar no había nadie sospechoso ahí. No más, había un mendigo en la puerta al que le preguntan si había visto a alguien raro. Y él responde, sí,
vio a un hombre alto de más o menos unos 80, 100 kilos, como de 1,80 m justamente, caucásico y con lentes. La policía luego se empezó a investigar. No tenían mucha información sobre él más que lo que habían dicho las amigas de Darlene y lo que había dicho el mendigo, pero realmente esa persona habría podido ser cualquiera, simplemente una a la que por su estilo pensaron que era rara. Sin embargo, la policía empezó a investigar y según lo que el asesino o el presunto asesino había dicho a la telefonista, tenía que ver también con el caso de Betty y David. Entonces volvieron a abrir el caso y notaron ciertas similitudes. Las 4 personas víctimas eran parejas. Las mujeres siempre fueron las que habían sido más dañadas, por así decirlo. Todo fue a la noche y además todas las personas fueron acribilladas. Lo siguiente. Y el 1 de agosto de 1969, 3 periódicos de California recibieron una misma carta. Una que contenía una carta que a su vez tenía una amenaza y un criptograma que decía: si lo resuelven sabrán quién soy. El criptograma tenía una especie de símbolos raros, letras exóticas, algo que no era muy fácil de descubrir. Y la carta decía lo siguiente: estimado editor, soy el asesino de los 2 adolescentes del pasado 4 de julio en las afueras de Vallejos. Para demostrarlo, les envío detalles que solo yo y la policía conocemos. El arma utilizada fue una 9mm. Los disparos fueron hechos en la oscuridad. Un coche azul estaba estacionado a 40 pies de distancia. La puerta estaba cerrada cuando yo disparé, no abierta como decían. Yo mismo la abrí desde la ventanilla. Aquí tienen una parte de un código secreto. Cada periódico debe publicar su sección en la portada del periódico del viernes por la tarde. Si no lo hacen, saldré y mataré a una docena de personas el fin de semana. Y firmó con una especie de mirilla que fue interpretada como justamente la mirilla, pero de un rifle. Los periódicos realmente no sabían qué hacer, ya que si era verdad, no querían arriesgar vidas, pero si era mentira, no querían asustar a la población para nada. Pero hablándolo con la policía, dijeron, bueno, lo publiquemos, veremos qué pasa. Además, si es verdad que es el asesino y es un psicópata, va a mandar otra carta luego. Apenas el criptograma se publicó, todos estaban desesperados por poder descubrirlo. Sin embargo, una tarde del 6 de agosto, el periódico recibe el criptograma resuelto. El que logró resolver palabra por palabra fue un profesor al que le encantaban este tipo de acertijos. Entonces no le fue muy difícil. Cuando lo reciben, la policía le dijo a los periódicos que todavía no lo subieran, que esperaran hasta que el asesino mandara otra carta y de ahí después la publicaran. Sin embargo, el criptograma decía lo siguiente: me gusta matar porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar me da una experiencia muy emocionante e incluso mejor que estar con una chica. La mejor parte es que cuando muera renaceré en el paraíso y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos. No les daré mi nombre porque intentarán retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi otra vida. La curiosidad de esa carta fue que estaba muy bien escrita, pero tenía horrores ortográficos. Sin embargo, mucha gente los interpretó como otro código secreto que nadie pudo descifrar. Pero podía llegar a serlo. No lo sabemos a ciencia cierta. Tal y como la policía lo había dicho, el 7 de agosto el Zodíaco mandó una segunda carta. Y esta es la primera vez que él se apersona como el Zodíaco. La carta dice lo siguiente: estimado editor, este es el Zodíaco hablando.
En respuesta a su petición de más detalles sobre los asesinatos, le diré lo siguiente. El hombre que fue disparado en el estacionamiento de la gasolinera en Vallejos, como parte de mi colección de esclavos, no estaba de espaldas a mí. El auto estaba estacionado de tal forma que solo tenía un disparo claro y seguro. La noche estaba extremadamente oscura, por lo que la única cosa visible era mi blanco. No me fui a toda velocidad como dijeron. En realidad, me fui despacio para no levantar sospechas, así que el policía nunca vio mientras yo me escapaba. El código que envié contiene mi identidad, pero hasta ahora nadie lo ha logrado descifrar. Me aseguraré de que todos los que he matado se conviertan en mis esclavos en la otra vida. Como vemos, medio que tenía un problemita con esclavizar gente, pero bueno. La policía, apenas reciben la carta, le dicen como que publiquen eso, la publican también el 7 de agosto, y al día siguiente publican el criptograma resuelto. Y decían también que el asesino del Zodíaco no quería que lo descubrieran, sino que solamente quería fama. Y ellos querían mostrarle que en realidad alguien sí podría descubrir su identidad. Sin embargo, cuando la policía empieza a creer que este asesino ya iba a agarrar un cierto patrón para cometer cada uno de sus crímenes, el asesino lo cambia todo. En vez de solamente atacar a la noche ahora, atacaría cara a cara bajo los rayos del sol. Eso lo van a ver en la segunda parte.